Esa buenas, buenas, ¿cómo estás? Yo recontenta acá, confieso que con un cafecito y tenía muchas ganas de volver a encontrarnos en este espacio. Hoy finalmente, y después de un montón de tiempo de como decir que iba a grabar este podcast, acá está. Y acá está Pelito Lacio, o también conocido como 14 años tapando quién era. Así que te doy la bienvenida a contarte algunas de mis intimidades de la vida. Como siempre, si ya me conoces y si no, no te lo cuento de nuevo, va a haber una parte de reflexión de mi vida y después vamos a claramente hacer analogías y vamos a tejer puentes o armar puentes o construir puentes con respecto a lo que es nuestro propósito, a lo que nos gusta, a nuestro que hay y demás cosas. Porque como siempre estos podcasts son one shot, así que no tengo más, o sea, no tengo idea de dónde va a salir. Pero para situarte un poco en este podcast Pelito Lacio, quiero que me imagines con 14 años, que ahí estaba yo con 14 años, en la casa de mi tía. Todavía no puedo recordar si era sábado o domingo, pero era bueno, en la clásica reunión familiar en donde todos nos juntábamos. Era de noche, eso sí me acuerdo, y también me acuerdo que había una planchita en la mesa. Quizás vos me conocés de ahora y me ves con rulos y decís como, ok, Flor, sí, rulos, tiene un mechón blanco que pensé que se lo tenía, pero no se lo tenía. Pero hay un montón de gente y hubo un montón de personas que nunca me vieron con rulos. Que, eso es, que el estado natural mío era anteojos y pelo extremadamente lacio. Y esto se gesta de alguna forma en esa tarde-noche de ese sábado-domingo en la casa de mi tía, donde mi tía con esta planchita de las viejas, no sé si te acordás de las planchitas de las viejas, pero como que tenía una parte metalizada que tenías que tener mucho cuidado porque si no te quemás y te quemaba re jodido esa planchita. Para hacerla corta, mi tía me plancha el pelo por primera vez, me quemé la oreja en ese primer momento y aún así con ese dolor tan horrible que era ese metal caliente en la oreja, todo el mundo me empezó a decir qué hermoso que me quedaba el pelo, qué lindo que me quedaba el pelo. Nunca creo que nadie me hizo ninguna crítica o un comentario negativo por tener el pelo lacio y un poco haciendo esta lectura muchos años después, muchos años después, yo empiezo a darme cuenta que a mí también me recontra gustaba tener el pelo mega lacio porque bueno, estamos hablando de que es un pelo como un poco más controlable, pero también por esta cuestión sobre los modelos hegemónicos, palabra que está dando vueltas bastante por la mesa, en donde realmente yo no conocía mucha gente famosa, por así decirlo, que tenga el pelo con rulos. Todas las, no sé, todas las modelos, todas las personas que actúan en la tele, todas las, no sé, personas que estaban en las películas y en las revistas y demás tenían pelo lacio. Entonces yo creo que en algún momento de la historia, y por favor si tenés rulos, escribime y contame, he hecho algún paralelismo con, bueno, tener pelo lacio está bien, tener pelo lacio es como, no sé, la regla. Hay algo malo con este pelo con rulos y con unos rulos, yo tengo mucho pelo encima que me costaba mucho amoldarlo, pero acá pasaron dos cosas. Pasó esto que yo creo que fue bastante inconsciente de ver que en todas las revistas y todas las pelis y todas las protagonistas y todas las personas que tenían esa felicidad tenían pelo lacio, entonces creo que es algo natural del ser humano de querer buscar eso, por eso las publicidades funcionan tan bien. Pero también pasaba que tenía muchos aplausos y muchos, ¡ay, qué lindo! Y quizás eran tipo, yo no estoy diciendo que fue a propósito, pero había como mucho halago a ese pelo lacio. Entonces, ¿qué quería hacer yo? Yo quería tener el pelo lacio, la verdad. Pero el asunto es que a mi mamá no le gustaba mucho. Mi mamá tiene muchos rulos, o sea, mis rulos son genéticos. Mis rulos no vinieron así como por la ventana de sorpresa de la vida. No, mis dos padres tienen pelos ondulados. Entonces, eh, por otras cosas de la vida, seguramente mi mamá no quería que yo me planche el pelo, porque ¿cómo te va a quedar el pelo, Florencia? Y a los 14 años te lo vas a empezar a planchar y imito una voz de mi mamá que no es la voz de mi mamá. Pero bueno, la cuestión es que yo con un laburo muy fino fui introduciendo la planchita más veces en la vida. Era la época de fiestas de 15, en donde, no sé si de dónde sos, de dónde me estás escuchando, pero acá en general a los 15 años se hacía una fiesta, entonces era bueno, me voy a la peluquería, porque no tenía una planchita en mi casa al principio, iba a la peluquería que me planchen el pelo y te lo dejaban extremadamente lacio, tipo un lacio bastante irreal, y yo estaba chocha con eso. Seguramente en algún momento más y con la presión de mi hermana, que es muy buena para hacer estas cosas, apareció la primera planchita en mi vida y yo por 14 años me he planchado el pelo todos los días de mi vida. Y honestamente, creo que recién
a mis 29 años, 28 años, empecé, o 27 años, ponele, no menos, o sea, más, 29 años, empiezo a ver, tipo, che, hay algo acá como raro. Incluso cuando muchas personas me decían, pero posta, te lo planchás todos los días, y yo tipo, sí, obvio. Además, tenía el mega archimétodo para planchármelo en 10 minutos. Yo realmente en 10 minutos me podía planchar el pelo si es que tenía el pelo seco. Algo que era completamente artificial había entrado en mi vida como algo completamente natural. Ni hablar, hago un gran paréntesis, Sole, si me estás escuchando, ayer estaba charlando con Sole, sobre los tratamientos de formol que me hacía que eran completamente químicos, y yo no me estaba dando cuenta que era completamente químico. La verdad de la milanesa, o una de las verdades de la milanesa, es que durante todo ese tiempo hubo un montón de actividades que yo no hice o que me sentía muy incómoda porque esa actividad involucraba el elemento agua, y el elemento agua para mí era como la kriptonita porque iba a hacer que mis rulos volviesen a la normalidad. Y eso iba a hacer que las personas me vean tal cual era mi pelo y que mi pelo lacio. Igualmente yo nunca, si alguien me preguntaba, che, ¿vos tenés rulos? Yo le hubiese dicho que sí. Pero el asunto es que nunca nadie en la vida me lo preguntó porque nunca nadie en la vida, y en la vida son esos 14 años, que es un montón de tiempo, nadie me había visto como en rulos. Entonces había muchas cosas que yo no hacía porque o iba a transpirar mucho, porque, no sé, se me iban a poner a aparecer los rulos, o porque involucraba una cantidad de agua, tipo piletas, días de verano, cosas así que donde yo realmente me sentía bastante, sí, incómoda, vamos a decir, la verdad es incómoda. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron algún par de cosas, entre ellos un viaje que hacemos con mi pareja. Yo tenía 29 años, y ustedes conocen mi vida a los 27, mi vida hace un vuelco radical, literal. A los 29 años ya estaba acá en Buenos Aires, había vuelto de laburar en relación de dependencia como ingeniera, y nos fuimos de vacaciones a Nueva Zelanda. ¿Y cómo era el plan? El plan era como siempre lo hacemos nosotros, que tiene que ver con sacar un pasaje, en este caso ida y vuelta, pero no teníamos la más pálida idea que íbamos a hacer. Sabíamos que íbamos a alquilar un auto y sabíamos que iba a ser en carpa. Y mi mente ya con 29 años dijo, y Flor, la verdad que, no sé, planchita y carpa, como que no me macheaba mucho el audio con el video, y me parecía como que era una ridiculez llevarme la planchita en un viaje en carpa, como que iba contra natura. Así que medio que en el último día de hacer la valija, saqué la planchita y dije, listo, ya está, la saco y me hago como una inversión en estas 3 semanas de estar sin planchita. Y adivinen qué pasó. Bueno, pasaron varias cosas. Uno es que me di cuenta que, bueno, tampoco era el fin del mundo, que me podía ir amigando. La verdad es que fue un viaje increíble, pero increíble, y mi pelo pasó a segundo plano completamente. ¿Y esto quiere decir que yo me amigué con mis rulos desde el momento cero? No, no y no. Y eso también lo quiero traer mucho acá, porque siento que nos venden, y a mí también me venden, y yo también a veces compro estas cuestiones de inmediato. Ay, dejé de plancharme el pelo y me amigué con mis rulos desde el momento cero. No, mentira, mentira, mentira. Seguramente hubieron un montón de tiras y aflojes durante el tiempo, ¿no? Desde esos 29 años hasta, les diría, mis, no sé, 31, 32. Tengo 33 en este momento. Pero fue como, pasaron un montón de cosas en ese tiempo en mi vida, y una de esas fue, de nuevo, amigarme un poco con quien soy. También me hacía llamar de otra manera, pero esto lo vamos a hablar en otro podcast. Pero bueno, me empecé a presentar más como Flor, me empecé a dejar más los rulos, empecé a darme cuenta que era lo más cómodo de alguna forma, no está como es cuestión cómoda e incómoda. Era incómodo un poco saber que no sabía con qué pelo me iba a despertar, y cómo la humedad de la ciudad de Buenos Aires le iba a impactar a mi pelo, y cómo mi pelo me iba a impactar en el humor, o yo me iba a dejar impactar. Pero la verdad que era más cómodo todo ese conjunto de cosas raras, espero no haberte mareado, que plancharme, que realmente no me reconocía a mí misma cuando me estaba mirando con el pelo planchado, porque sabía que no era yo. Y acá y acá quiero traer algunas cositas más antes de traer un poco el tema de IKEA de propósito. Como siempre me fui un poco de tiempo, pero bueno, cosas que suceden. Descubrí varias cosas en este camino. Uno fue descubrir el shampoo sólido, y no sé si vos tuviste una experiencia con el shampoo sólido o no. Yo tuve varias. La primera fue un desastre. Usaba una marca muy archiconocida que se vendía como muy top, y a mí me destruyó el pelo. O nunca llegué a ese momento de salir del acostumbramiento. Le di un montón de oportunidades y no me gustó, y medio que quedé un poco como tocada y traumada. Ah, no, traumada no, esa es una palabra muy fuerte. La verdad es que quedé desilusionada con esto que se
prometía como ser algo como espectacular. Y después en una feria que yo fui como en un puestito de stand, porque en mi vida he hecho muchas cosas, conocí una marca que se llama Búfala Natural. Creo que es Búfala Natural. Voy a hacer una pausa y la voy a buscar. Sí, señora, hice una pausa acá y se llama @búfala natural. Fui a ese puestito, vendían el shampoo. Esto acá nadie me está pagando por nada, hago una paréntesis por las dudas. Lo comparto porque para mí las cosas copadas está bueno compartirlas y circularlas. Le fui a preguntar y una de las chicas que me atendió, porque es un proyecto de 3 mujeres, me contó cómo era el shampoo y también me dio como un primer tip de entrada. Me dijo, che, Flor, si vos tenés el pelo seco, porque yo le pedí un shampoo de pelo seco, esto no lo uses tipo todos los días. ¿Por qué? Porque tu pelo necesita más tiempo para construir como este aceite natural que segrega nuestro cuero cabelludo y hace y protege un poco el pelo. Entonces ella me dijo, este shampoo usalo cada 2 o 3 veces por semana, no lo uses siempre. La cuestión es que ese dato chiquito que alguien me contó en una feria me cambió un montón. Es más, bueno, y desde ese entonces, que pasaron 2 años, yo uso siempre su shampoo y es como algo de que nunca lo cambié. E incluso lo uso 1 o 2 veces por semana porque me doy cuenta que mi pelo no se ensucia y si le pongo ese shampoo todos los días queda realmente como pajoso y no es la idea. Entonces fui aprendiendo un poco más de mi pelo, de cómo manejar mi pelo natural, de cómo, no sé, es decir, bueno, mi cuerpo consiste en esto, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo instruirme de alguna manera para que nos podamos llevar mejor? Porque yo el pelo no me lo voy a poder cambiar, literal. Entonces, ¿cómo puedo hacer para tener una mejor relación? Y después, otro dato acá, Rachel, las estoy nombrando un montón, que me dijo, por favor, contanos eso que dijiste que iba a ser como lo que te cambió la vida y algo que me cambió la vida, y me lo cambió la vida a los 33 años, chicas, tipo 33 años. Fue tener una funda de almohada de satén. Si estás re flasheando, tipo, che, Flor, no hablaste nada de Ikigai, dame 2 minutos más. Resulta, y esto lo había visto un poco en algunas series en donde había mujeres afroamericanas que hablaban algo de la funda de almohada y yo nunca entendía nada, hasta que mi hermana, también con estos mismos traumas que yo del pelo, mi hermana fue mamá hace 2 años y medio con una hija que adivinen, que tiene pelo lacio o con rulos. Tiene pelo con rulos. Entonces dice, yo no quiero que ella tenga mis mismos traumas. Entonces se está asesorando y ella está aprendiendo un montón de los rulos para Iris y le compró una funda de almohada de seda o de satén. Creo que es un material así. ¿Qué hace lo que esta funda? Esta funda hace que no te genere frizz y que no te chupe, estoy diciendo seguramente un vocabulario horrible, la humedad del pelo. Entonces, realmente, cuando me voy a dormir con el pelo mojado, con el pelo seco, hace que me despierte con el pelo en su lugar y que no sea una bola de frizz y de estambre mi pelo. Y eso también me ayudó a decir, ok, no es que tengo una maldición, sino que realmente estaba usando otro tipo de materiales o que nadie en la vida me había enseñado a tener una relación amistosa con mi propio pelo. Y acá no es para señalar y decir, ¿por qué vos no me enseñaste? Sino para decir, bueno, ok. Es una cuestión de ir aprendiendo sobre nuestras propias capacidades y sobre nuestra propia morfología, porque seguramente hay una manera en donde eso nos puede sentir más cómodos. Y si bien mi hermana la compró en Mercado Libre, mi mamá compró la tela y la mandó a hacer y una la hizo ella muy amorosamente para mí, tipo manual, cosida manual, y fue realmente un antes y un después y ahora todos en la familia usamos esta almohada. Ahora sí, 15, 14 minutos después, bueno, ¿qué tiene que ver con esto, con el Ikigai, Flor? Bueno, quizás en tu mente ya hiciste un par de hiladas y fuiste pensando en un par de cosas, pero yo creo que tiene que ver con varias cuestiones. Uno, ¿qué cosas nos dan vergüenza de nosotras mismas? ¿Qué cosas queremos tapar? ¿Qué cosas sentimos que hay algo malo? Brené Brown habla de la vergüenza como este sentimiento de hay algo malo conmigo, hay algo malo con esta historia, hay algo malo que quiero ocultar y que no quiero que nadie vea ni que nadie se entere de esto. A mí me pasó con el pelo, también me ha pasado con otras cosas, pues hashtag soy humana. Pero, ¿cuáles son las cosas que te dan vergüenza de vos? Tipo, ¿realmente hay algo malo ahí? Yo estoy segura que no. Eh, Nada más que también, y otra cosa que quiero traer con el tema del Ikigai, son esta cuestión de los modelos hegemónicos y esta cuestión del éxito y de todo lo que vemos en las publicidades, en los medios y en las personas que son socialmente
aplaudidas, por así decirlo. Hay un montón de patrones que se ven en esas cuestiones aplaudidas y a veces una viene con algo completamente diferente o con algo un poco diferente y siente que no machea, siente que no pertenece, siente que está completamente loca, siente que hay algo que está mal por querer ir para ese lugar, por querer interesarse en tal cuestión, y yo te digo que no, que es una cuestión a veces de estar mirando mucho, no sé, ciertas partes de la vida o estas partes de la vida que se muestran más. Acá también puedes escuchar el podcast del camino asfaltado y el camino no asfaltado. A mí hay algo que también comparto bastante en el Instagram que tiene que ver con lo siguiente. Una puede autogestar y automandarse y autoconfiar en quién es y en lo que quiere y me parece espectacular y lo celebro y desde acá me emociona un montón decirlo. Pero hay un montón de veces, como también me ha pasado a mí, en donde una y en donde yo, y ahora voy a entrar tipo en yo, no en una, en donde yo pensaba que había algo que estaba mal, porque nadie estaba hablando de esta insatisfacción del laburo, porque no conocía ninguna otra ingeniera que quisiera cambiar, porque para todo el mundo, sí, porque era un tema, no sé si tabú, yo ni siquiera se imaginaba que podía ser tabú, yo veía que esto no existía, entonces me lo tragué mucho tiempo porque nada, porque pensaba que ya está, que estaba haciendo una dramática o que esto iba a pasar o que estaba muy en modo negación. Y a mí lo que me cambió la vida fue ver el proyecto de Nadia Terzi, que ahora voy a buscar su arroba porque la quiero decir acá. Obvio que volví a hacer una pausa y lo busqué. Su arroba es Estudio Danzas Nadia Terzi con Z final. A mí lo que me cambió la vida fue ver su proceso, ver que había otra ingeniera que trabajaba en otra multinacional que empezaba a jugársela por lo que amaba, que en su caso era el baile y la danza, y ver todo ese proceso de transición, porque ella no renunció a la multi de un día para el otro, sino que le llegó todo un proceso interno y tuvo un momento de transición en donde hacía las dos cosas y finalmente renunció a la multi y se abrió su espacio de danza. Ya hace un montón de años, no sé, 5 años habrá, no más, bueno, no sé, habría que preguntarle a nadie. Entonces, ver esa historia a mí me inspiró un montón porque me mostró que se podía hacer. Me mostró que era posible. Era como una de las chicas de Búfala contándome, Flor, pará, es que vos te estás lavando el pelo con este shampoo de porquería todos los días. Eso no se hace. A mí nunca nadie Tipo, todo el mundo me decía que el pelo se lavaba todos los días y con este shampoo. Entonces, quizá porque fui poco curiosa o porque me compré mucho lo que me dijeron, pero nunca en ningún momento me cuestioné. ¿Habrá otra manera de lavarse el pelo? ¿Habrá otro shampoo? O todos los shampoos que probaban me dejaban el pelo más o menos igual. Volviendo a la historia de Nadia y a esto, es que a veces está bueno contactarnos con otras personas, salir de la norma, ir a buscar otras historias, ir a buscar personas que ya transitaron ese camino por nosotras, ir a ver personas, ahora lo estoy viendo, quizás porque, bueno, han cambiado un montón de cosas, pero ahora estoy viendo gente con rulos en las publicidades y gente con rulos en Instagram y realmente la verdad creo que todavía es un porcentaje, o sea, menor al real. Creo que todavía hay un montón de tabús, creo que todavía hay un montón de cuestiones, tanto porque se siguen celebrando otras cosas y no se celebra la real diversidad, y porque todavía a las personas con rulos nos falta instrucción, nos puede faltar tecnología, que es decir, nos pueden faltar productos, pero también quizás nos está faltando curiosidad o nos está faltando rebeldía para decir, ¿sabes qué? Como esto quién soy yo y esto lo voy a mostrar y encima voy a buscar gente que haya estado en la misma que yo para hacer un poco más de fuerza y para ir para ese lugar. Entonces, para cerrar un poco el podcast, porque metí un montón de cosas, creo que tiene que ver con esto, con hacer esta revisión y acá, como siempre te digo, sentate y escribí de cuáles son las cosas que te dan vergüenza de vos misma, que pueden ser físicas, emocionales, intelectuales, lo que sea. Preguntarte si realmente hay algo como, ¿qué es lo que está mal de ahí? ¿Hay alguien, o quizás hay un deseo que vos de nuevo estás teniendo y no te estás animando? Como, ¿hay alguien que haya ido por ese deseo? Bueno, voy a buscar, voy a inspirarme, voy a preguntarle, voy a ver qué es posible. Así que bueno, la verdad es que creo que en el último año y medio me he planchado el pelo 3 veces y en las 3 me arrepentí.
en las tres me arrepentí porque fue cuando verme en el espejo, como ponerme la ropa de otra persona y decir, no, Flor, tipo, esto no. Así que bueno, te mando un abrazo grande. Gracias por escucharme. Si te gustó el podcast, lo puedes compartir. Si no te gustó, me lo puedes contar. Y estamos en contacto. Te mando un beso gigante.